Hola a todos, buenas noches aquí en Colombia, un saludo muy especial. Quiero manifestar que yo llegué a Culiacán en octubre del año 2016 y pues cuando llegué estaba buscando una casa de Dios donde yo me pudiera congregar. Estuve visitando varias iglesias, pero cuando conocí a Verónica Beltrán, y ella me llevó a Vida Divina. Yo sentí que ese era mi sitio de bendición para estar durante el tiempo que Dios pues había planeado tenerme en Culiacán. Yo estuve en Culiacán haciendo mi doctorado en gobiernos locales y desarrollo regional en la Universidad Autónoma de Occidente. Estuve en mi universidad donde trabajo aquí en Colombia me permitió ese permiso para yo poder hacer mi doctorado, cosa que le agradezco mucho a Dios porque fue una gran oportunidad que Dios me brindó para poderme preparar y para poder conocer a esa gente tan hermosa de Sinaloa y de Culiacán, que pese a todo lo que se dice, veo que el pueblo de Dios está allí también, se manifiesta el Señor en ese lugar. Y la verdad es que me traigo un recuerdo muy bonito, me sentí en mi casa. Vida Divina realmente sigue siendo mi casa en Culiacán. Los considero mis hermanos, me considero también del cuerpo de Cristo en esa iglesia, aunque yo me congrego aquí en una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Llanura Fértil. Es una red de iglesias donde nos congregamos en el nombre del Señor y también pues es mi lugar de bendición aquí en Colombia. Entonces, pero quiero decirles a mis hermanos, quizás algunos no me conocen, quizás algunos me vieron los domingos ir al Salón 53 y algunas veces allá en, en Teresita, bueno, Villegas, ¿no? Donde se encuentra el templo de la iglesia. Entonces, les mando un gran saludo, un abrazo muy grande. Fue muy bonito el tiempo que Dios me permitió estar entre ustedes en casa de oración de la hermana Vero, allí con nuestras hermanas, la hermana Verónica Ojeda, eh, la hermana Bessie, que también asistía, Patricia, Pati Niebla, las recuerdo mucho, Ana Cristina, a la doctora Rosy, a Imelda, a Oralia, a la hermana Araceli, que Dios la tenga en su gloria, y bueno, a todas las hermanas que nos congregábamos en casa de oración de Vero. Las extraño mucho, espero verlas pronto. Les mando un saludo muy bonito, muy especial al pastor Lucano, que a través de sus enseñanzas fui muy edificada, y de todos los pastores que predicaron. Me gocé en la alabanza, me sentí en mi casa durante esos 3 años y medio que estuve en Culiacán, que por la pandemia pues no pudimos volvernos a encontrar en la iglesia, pero de igual manera el cuerpo de Cristo sigue allí y yo pues me considero un miembro más en esa iglesia. Les amo mucho, les mando un gran abrazo y espero verles pronto, porque si Dios me lo permite voy a ir en Semana Santa a terminar unos trámites de mi título, pero igual pues estoy gozosa y anhelo mucho poderlos volver a ver. Bueno, que pasen un feliz fin de semana. Un abrazo fuerte. Hola iglesia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este servicio en línea una vez más. Esperamos que estés muy bien tú y tu familia y en tu casa. Hoy tenemos la realidad de que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, en nuestra vida, y creemos que Dios está en control y en medio de este lugar. Hola Daniela, hola hermano Enrique, José Miguel, Jacobo, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias. Qué bueno, hermano, pues vamos a iniciar con este momento, vamos a preparar nuestro corazón para la alabanza, así que estemos gozosos en nuestro hogar y a cantar bien fuerte, amén. Vamos a exaltar su nombre, a levantarlo hasta lo sumo. Gracias.
Amén, gloria a Dios. Hoy te damos toda gloria a ti, Señor, y solamente tú eres digno, Padre, de recibir toda gloria. Recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. De recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, y exaltemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno, y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. De recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, no es más, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te damos gracias, oh Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador? Y damos gracias por esa sangre preciosa, esa sangre poderosa, derramada en la cruz del Calvario, que ha sido derramada ahí por amor
a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, de los que hoy estamos en este tiempo glorificando a Dios por lo que Él es, glorificando a nuestro Padre, glorificando a Jesús como su Hijo muy amado, en el cual expresó nuestro Dios. En Él tiene contentamiento. Aleluya. Te agradecemos, Jesús, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y hoy reconocemos y hoy podemos entender, gracias a tu Espíritu que abre nuestro entendimiento, en ese sacrificio único, un sacrificio único por cada uno de nosotros, y para que en ese sacrificio tengamos vida, en el nombre de Jesús. Amén. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de exaltar, exaltar. Sentado a la diestra
para gloria de Dios, para gloria de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar todos los adoradores al que vives por todos los siglos desde la eternidad. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Dale las gracias a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien es el camino, la verdad y la vida, y solo por Él, solo a través de Él, está el camino para ir al Padre. Gracias, Jesús. Dale esos aplausos a Él, esas ofrendas, frutos de labios que confiesan su nombre. Gloria, 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 gloria al Rey, a Jesús el Salvador. Tú vives y vives en mí. Tú vives y vivo yo. Si tú vives, vivo yo. Si tú vives, tú vivo estás. Aleluya. Muy buenos días en este día tan bonito, con este sol tan precioso, y estar sirviendo a Dios en este día y estar en casa con la familia es lo más maravilloso que puede existir sobre la tierra. A usted que está viendo este programa, le declaramos las bendiciones de Dios, fe de lo alto, gracia divina para usted y toda su casa. Gracias por este 4 de abril del 2021, el día de la Semana de Santa, y quisiera que preparáramos nuestros corazones para que Dios envíe su palabra a su corazón y de ahí al espíritu de usted. Por medio del Espíritu Santo vaya a su espíritu y que de su espíritu vaya a su mente, para que pueda ser renovada su mente el día de hoy y pueda usted vivir de una manera plena la gracia que Dios tiene para usted. En esta mañana, Padre Santo, en Cristo Jesús estamos en los lugares celestiales. Y ahí en los lugares celestiales, Señor, recibimos de ti la palabra que envías tú a la tierra, a cada corazón y a cada persona. Y hoy declaramos que iluminas el entendimiento de todos para que podamos estar quietos delante de ti y que podamos hoy recibir la palabra maravillosa de vida que tienes para cada uno de nosotros. Y hoy lo recibimos por la gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Amén. Hoy es tiempo del Evangelio. Es recordar
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que entonces la palabra de Dios es muy clara al respecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a esta tierra y se encarnó y murió en esa cruz y resucitó. Y por esa bendición tan grande que Dios envió, nosotros tenemos hoy acceso a la comunión con Dios, en paz con Dios, y para poder recibir los beneficios de hijos, herederos de Dios y vida eterna para todos. Quisiera que fuéramos juntos a la palabra de Dios en el libro de Evangelio, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16 en adelante. La palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y usted dice conmigo ahí en su casa, amén. Y todos sus hijos y su esposa y usted dicen amén. Y el que esté escuchando esta palabra diga amén, así es. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y escuche estas palabras maravillosas de Dios que le envía hoy. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Eso dice los dos versículos de el capítulo 1 de Romanos 16-17. Pero el 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Lo repito: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Vea usted el contraste. En el 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero en el 18 dice: no la justicia, sino la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De manera que entonces podemos entender claramente lo que Dios está diciéndonos hoy. Dice: salvar a los creyentes no solo es de ser condenados por Dios y de la perdición eterna, sino también de su vida natural. Lo voy a repetir: salvar a los creyentes no solo de ser condenados por Dios y de la perdición eterna, sino también ser salvos de su vida natural y de su yo, el yo interno. Para que sean cada uno de estos creyentes, usted y yo que creemos en Jesucristo y tenemos la vida de Cristo, santificados, para que podamos experimentar la transformación y para que podamos ser edificados con otros en un solo cuerpo que es la iglesia. Lo repito, el propósito de Dios no solamente es salvar a los creyentes de no ser condenados por Dios y de la perdición eterna, sino salvar a los creyentes de una vida natural y de el yo entronizado en ellos, para que sean santificados, apartados para Dios, para que sean transformados y conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y edificados con otros hermanos, con otros creyentes, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, a fin de que en este cuerpo de Cristo y con esta gracia divina, nosotros podamos recibir la plenitud y la expresión de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso mensaje de Dios. El evangelio no solamente le dice a las personas hoy en esta mañana: crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos de la perdición eterna,
sino también salvos de su naturaleza y de su manera de vivir, salvos de su yo. Les dice que el propósito de Dios está en santificarlos, transformarlos, conformarlos y edificarlos con otros hermanos en la fe, en un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la expresión del reino de los cielos aquí en la tierra, su iglesia. Y de esta manera que la plenitud de Dios y la expresión de Dios se haga visible aquí en la tierra. Este es el propósito de Dios. Y si usted hoy está escuchando este mensaje y usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, usted no es un creyente, usted necesita hoy recibir a Jesucristo y poner esta vida nueva que Dios le da en las manos poderosas de Dios para que usted experimente la santificación, la transformación, la conformación y poder pertenecer a una iglesia, el cuerpo de Cristo, y a partir de ese momento vivir la vida cristiana en la unidad con otros hermanos. No se puede vivir la vida cristiana separados del cuerpo de Cristo, porque si estamos separados de la iglesia, estamos separados de Cristo en este tiempo. No podemos nosotros pensar que estamos llevando el evangelio poderoso del reino de los cielos si no estamos en la iglesia, que es la expresión del reino de los cielos aquí en la tierra. De manera que cuando usted y yo leemos en el libro en el Evangelio según San Juan 3:16, dice: el amor de Dios es la fuente y el motivo por el cual Dios nos salva. El amor de Dios es la fuente y el motivo. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida de Dios, vida eterna. El amor de Dios es la fuente y el motivo de su salvación. Dios nos amó a todos nosotros y a usted también. En Efesios 2, 5 y 8 dice: la gracia de Dios es el medio. El amor de Dios, ¿verdad?, es la fuente y el motivo por el cual Dios quiere salvarle. Porque nos ama. Porque Dios es amor. Pero la palabra de Dios revela que la gracia de Dios es el medio de su salvación. Es la manera en que Él nos salva, por medio de la gracia divina. Aquí la justicia de Dios es el poder de su salvación. La justicia de Dios, la cual es sólida. La justicia, somos justificados por la fe. La justicia de Dios es sólida. La justicia de Dios, la cual es constante, es el crecimiento de su reino, es el crecimiento de su trono, es el cimiento sobre el cual Dios establece una salvación para todos nosotros por su justicia, la justicia divina. Usted como cristiano, para predicar este evangelio en estos días, que es bien importante porque se recuerda a Cristo como el Salvador del mundo, usted tiene que hacerlo con la misma motivación de Dios, por amor, por la gracia que Dios envía a través de su palabra y del evangelio que se predica. Pero sobre todo lleno de fe, creyendo que la palabra hará la obra por la cual Dios la envía. Y esto es lo maravilloso de la vida cristiana. Participantes de esta gloria, de esta gracia de Dios. El evangelio dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Amado hermano, no se avergüence del evangelio. Amado hermano, asegúrese usted, padre de familia, que sus hijos están llenos del evangelio de Jesucristo, llenos de Cristo y cimentados sobre la justicia de Dios. No hay nada más importante. Es más importante que todo en la vida. Asegurarnos que no tienen una religión, que no nada más tienen una costumbre, sino que tienen una experiencia poderosa de santificación, de transformación, de corporificación en el cuerpo de Cristo, y que participan de todos los eventos posibles en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y en la iglesia en miniatura, que es la iglesia que está en su casa. Esta iglesia es donde ellos pueden crecer. Ahí denles oportunidad de escudriñar la escritura. Ahí en la casa denles la oportunidad de que lleven temas de Dios, evangelio, que evangelicen ahí en su casa, para que cuando Dios los envíe a traer almas para el reino de los cielos, ellos estén
capacitados, preparados para toda buena obra. Amén. Diga conmigo, ahí donde está. Este es el propósito. Si usted hoy estaba escuchando por primera vez este evangelio de la salvación, usted hoy puede recibir no nada más la salvación, no solamente salvarlo. Dios no solamente quiere salvarlo, no solamente quiere darle vida eterna con Él. Él quiere librarlo de una manera de vivir incorrecta, cambiando la naturaleza de usted por la naturaleza de Él. Y su naturaleza es amor, es gracia, es bendición. Tratémonos en nuestros hogares con amor, con gracia. Es una desgracia cuando una familia no está unida. Es una desgracia cuando cada quien está por su parte. Hoy cierre sus ojos en donde está. Usted, padre de familia, cierre sus ojos y diga conmigo: la gracia y el amor de Dios resplandecen hoy y cada día en mi hogar, en mi casa, y llega al corazón y transforma el corazón de nuestros hijos en hijos de Dios, ser siervos de un Dios todopoderoso para llevar el evangelio, que no se avergüencen jamás de ello. De manera que entonces dice aquí que el amor de Dios es la fuente y el motivo de la salvación, y la gracia de Dios, dice Efesios 2:5, es el medio de su salvación. La justicia tiene que ser el cimiento del trono de Dios. La justicia de Dios es el cimiento de la iglesia. La justicia de Dios es el cimiento de usted, para que usted podamos participar de lo que Dios es y de lo que Dios hace, para que podamos ser la plenitud y la expresión de un Dios todopoderoso aquí en la tierra. Amén. Ese es el propósito de Dios. Es lo que estamos celebrando en estos días. No solamente que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos trajo salvación y nos trajo vida eterna, sino que también nos trajo una nueva naturaleza y una manera nueva de vivir. Hombre nuevo, nueva creación. Y si podemos comprender y vivir esto, entonces estamos capacitados para, por medio de la iglesia, aunque usted esté solo llevando la palabra de Dios a una persona, usted va respaldado por el Espíritu de Cristo, que es la iglesia, porque usted va en el nombre de Cristo, en el nombre de la iglesia, del reino de los cielos aquí en la tierra. De manera que entonces el cimiento de su trono es la justicia. Legalmente, tanto el amor como la gracia pueden fluctuar, pueden ser más o menos. La gracia y el amor pueden fluctuar, pero, amado hermano, quiero usted que tenga bien claro en su corazón, ¿verdad?, que la justicia de Dios jamás va a fluctuar. La justicia de Dios es Dios mismo y Dios no cambia. Dios no cambia, jamás va a cambiar Dios. Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es nuestra confianza. Esta es nuestra seguridad. Este es el evangelio que tenemos que predicarle a las personas. Un cambio total de manera de vivir a una nueva manera de vivir en un cimiento poderoso de Dios en su vida. Este es el evangelio que predicamos. De manera que entonces la justicia de Dios no es la nuestra, la que se revela en el evangelio de Dios. Así que el evangelio es el poder. Dígalo conmigo: el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice aquí a todo aquel que se porte bien, que debe de portarse bien. No es aquí al que haga obras, que debe de hacer obras, porque las obras son consecuencia de la fe. No puede anteponer las obras a la fe. Usted puede recibir esta bendición de lo alto. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si usted no tiene fe en esta mañana, usted nada más puede cerrar un momento sus ojos y decirle: Padre, hoy estoy ante tu presencia en Cristo Jesús para pedirte que traigas fe. La fe que necesito para creer y la fe que necesito para ser transformado en un hijo y un heredero de Dios, para poder expresar tu amor, tu gracia y tu justicia a toda la humanidad. Amén. Cuando usted le pide a Dios, Dios lo hace, porque Él nos ama. De manera que entonces el versículo 17 dice: por fe y para fe.
Por fe indica que la fe es la fuente. Es la fuente de la gracia de Dios, es la fuente del amor, es la fuente para poder recibir las aguas de vida abundantes para nosotros, ¿verdad? Dice, por fe indica que la fe es la fuente y el fundamento de la revelación de la justicia de Dios. La fe es importante. El próximo domingo vamos a hablar sobre la importancia de que Abraham fue justificado por la fe. Y usted y yo somos justificados por la fe también. Porque para eso se revela el Evangelio. El Evangelio se revela por la justicia para que tengamos fe. Fe en que Dios nos ama. Fe en que Dios puede transformar nuestras vidas. Y fe puede hacer de nosotros nueva creación. Por fe indica que la fe es la fuente y el fundamento de la revelación de la justicia. Para fe indica que la fe es el receptor. ¿Quién recibe la gracia y el amor? La fe. ¿Y dónde está esa fe? La fe está en su espíritu. La fe está en su espíritu. Y ahí en su espíritu está ligada la mente. Y cuando usted actúa por la fe, entonces nuestra mente es tomada por el espíritu y empieza a haber una restauración de nuestra mente, una transformación de nuestra mente, para que dejemos de pensar como pensábamos antes y empecemos a tener la mente de Cristo y podamos empezar a pensar conforme a la palabra y propósito de Dios. Y cuando la mente está inmersa por la fe en Cristo Jesús, entonces cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestra manera de vivir cuando cambia nuestra manera de pensar, y cambia nuestra manera de pensar cuando Dios envía su fe para que creamos en la obra poderosa y maravillosa de un Dios todopoderoso. Usted puede predicar esta palabra a las personas en esta Semana Santa, en estas 2 semanas. Para fe indica que la fe es receptor y contiene la justicia de Dios. Si tenemos esta fe, la justicia de Dios se hará que visible a nosotros y nos asiremos de esta fe. La justicia de Dios nos justifica para que tengamos la vida de Dios. Amén. Eso dice el versículo en Romanos 5:18. Dice que la justicia de Dios nos justifica para que tengamos la vida de Dios. Amado hermano, no tenga temor. Usted y yo tenemos la vida de Cristo, y al tener la vida de Cristo, tenemos la vida de Dios, y el Espíritu de Dios es la vida de todos nosotros y el vivir de todos nosotros. Y cuando vivimos para Cristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en primer lugar de toda nuestra vida. Y por Él vivimos y para Él vivimos, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Este es el mensaje maravilloso. De manera que la justicia de Dios nos justifica para que tengamos la vida de Dios y que vivamos por ella. De esta manera esta vida nos santificará y nos transformará completamente. Al estar viviendo en la fe, al estar viviendo en la justicia de Dios, al tener la vida de Dios operando en nosotros, eso va transformando nuestra vida. Amado hermano, usted no es transformado porque asista a cierta iglesia. Usted no es transformado porque usted haga ciertas cosas. Usted no es transformado ni le va a tomar en cuenta absolutamente nada, porque todo es por medio de Cristo en usted. No es a través de la naturaleza humana, no es a través de su fuerza, no es a través de su mentalidad, no es a través de los que controle sus hábitos. No, amado hermano, es la fe, la vida de Dios que opera en usted y hace esa obra a través de usted. No por obras, dígalo conmigo en voz alta donde usted está. No por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por fe. Y esto es lo que está diciendo aquí la epístola de los Romanos. La justicia de Dios nos justifica para que tengamos la vida de Dios y vivamos por ella. De esta manera esta vida nos santificará y nos transformará completamente ¿verdad? Y nos hará a imagen de su Hijo Jesucristo. Este principio de ser justificado, de tener vida y de vivir apropiadamente por medio de esta vida. Dios, ese es el plan de Dios
para usted. Ese es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que Dios nos justifica. Quiere decir que éramos delincuentes y por la gracia de Dios somos ¿qué? Reconciliados con Dios, perdonados por Dios, justificados por Dios. Y porque la justicia de Cristo es nuestra justicia, entonces somos aceptos en Él, amados. En Dios somos aceptados. De manera que vivir una vida apropiada por medio de esta vida que nos es dada. Esto es maravilloso. En el versículo 17 dice que la justicia de Dios, dice el 17, es revelada en el evangelio para la fe. La justicia de Dios es revelada en el evangelio para la fe. Pero en este versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. De manera que entonces debemos de comprender este principio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La revelación de la justicia de Dios y la revelación de la ira de Dios originalmente. La ira de Dios se revelaba, dice la palabra, desde el cielo contra toda impiedad. Amados, si usted está escuchando la palabra de Dios y usted no es una persona cristiana y usted no vive bajo esta nueva naturaleza de Dios, usted tiene que comprender que la ira de Dios está sobre usted. Porque usted es un pecador y usted vive en un hombre natural y vive conforme a sus principios y conforme a su fuerza. Usted no tiene fe, usted no puede recibir la justificación. Usted es enemigo de Dios. Dios no es su enemigo. Usted se convirtió en enemigo de Dios al caminar fuera de los principios de Dios. Y dice aquí su palabra claramente, ¿verdad? Que entonces que la revelación de la justicia de Dios y de la ira de Dios originalmente. La ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay personas que dicen, el Antiguo Testamento es un montón de personas muertas y que Dios mató y que Dios... No, déjeme decirle. Dios trajo su justicia sobre los injustos que estaban haciendo cosas incorrectas porque la ira de Dios estaba sobre ellos. Pero ahora Cristo, que murió en la cruz del Calvario, ahí en esa cruz de Calvario, Él recibió la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Y al recibirla Él tomó la copa de la ira de Dios para que nosotros podamos ser libres de la ira de Dios y que el amor de Dios y la gracia de Dios estén disponibles para nosotros. Amén. Usted no puede seguir viviendo bajo la ira de Dios. Usted no puede seguir aparte de la vida de Dios. El mensaje de esta mañana es: vuélvase a Dios y Él tendrá un amor grande para usted. Él tendrá una gracia para perdonar y limpiarlo de toda maldad y poder caminar con usted como un hijo o una hija de Dios. Ese es el principio. El principio de Dios para nuestros hijos que están en casa es que reciban el evangelio de la salvación y de la vida eterna, pero también una nueva naturaleza que les permita caminar en una nueva vida, y que la justicia de Dios sea el cimiento de su vida, y que a través de esta justicia viva por fe y para fe, para que entonces podamos nosotros recibir todos los beneficios de tener la vida, de ser justificados y de vivir apropiadamente por medio de esta vida de Dios en nosotros. De manera que la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Sin embargo, cuando vino el evangelio, que es lo que estamos predicando, el evangelio de Dios, entonces podemos decir que la ira de Dios fue sobre Cristo, para que nosotros no pasemos por esa ira de Dios, sino que el amor y la gracia de Dios a todo aquel que cree, a todo aquel que le da un lugar en su corazón. Y yo le pido a usted que le abra su corazón a Dios. Ábrale al corazón a Dios. Ábrale el corazón a la palabra que Dios le está hablando. De manera que entonces toda la escena cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando Cristo murió y resucitó. Cuando Cristo vino a este mundo a pagar el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna, dice el Señor.
Muchas iglesias solamente hablan sobre la salvación del creyente y sobre la vida eterna, pero no hablan el vivir a Cristo a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y necesitamos caminar en una iglesia gloriosa, no en una iglesia normal de salvación y vida nueva y vida eterna. Necesitamos un cambio de naturaleza y que el yo de cada uno de nosotros quede sepultado en las aguas y podamos vivir, resucitar a una nueva vida. Ahora la justicia de Dios es revelada en el Evangelio para nuestra fe. Esta realidad es un hecho indubitable. Es algo maravilloso cuando usted puede experimentarlo. De que el ser y la existencia de Dios se comprueban, dice aquí, por medio de la creación. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Amado hermano, si hay una persona que no ha escuchado el Evangelio, dice la palabra de Dios que con solamente ver el cielo, que con solamente ver la naturaleza, con solamente ver los pájaros, los peces y todo lo que Dios creó, es suficiente para que usted sepa que hay un Dios todopoderoso. Y Dios puso en usted la conciencia. Y la conciencia está ahí para decirle cuando usted va por un camino incorrecto y cuando va por un camino correcto. Si es un indio que está en las Amazonas y nunca le llegó el Evangelio de Jesucristo, de manera que él, cuando llegue a la presencia de Dios, va a ser juzgado por su conciencia. Porque la conciencia le dice a usted perfectamente en por qué camino va y si este camino es agradable y correcto. Esta realidad es un hecho inevitable de que el ser y la existencia de Dios se comprueban mediante la creación. Amado hermano, ¿usted sabía que el Sol tiene de diámetro 1.500 millones de kilómetros? Y usted sabe que en el Sol caben todos los planetas del sistema planetario y les sobra espacio. Usted y yo sabemos esto. Sabemos que la luna es 4 a 5 veces menor que la Tierra. Sabemos que esta es la Vía Láctea. Sabemos que es parte de una galaxia de millones de vías lácteas y de galaxias. Pero una característica tiene todo el universo, es luz. En ella hay luz. Y sin luz no hay vida. De manera que entonces toda la creación habla de la importancia de que la luz del Evangelio de Jesucristo, la palabra poderosa de Dios, venga a su corazón en esta mañana y que ilumine sus sentidos, que ilumine sus pensamientos, que ilumine su mente, que tome control esta luz de la creación maravillosa para que usted pueda hoy recibir la fe para creer. Y entonces la luz de Cristo alumbrará su corazón, alumbrará sus caminos, llenará su casa de luz, llenará todo lo que usted hace de luz. En donde usted trabaje será lleno de luz porque usted es portador de la luz. Cristo es la luz del mundo. Cristo es esa maravillosa gracia que Dios envía. La existencia de Dios se comprueba mediante la creación y es el hecho definido de que el hombre, el cual no tiene excusa, puede conocer a Dios por medio de la creación. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, dice el salmista, y me pregunto, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Pues lo hiciste es poco menor que los ángeles, dice del cielo. ¿Quiénes somos nosotros que nos extiende Dios una gracia especial para ser hijos y coherederos y herederos juntamente con Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? Simple y sencillamente somos la gracia y la creación de Dios que por amor nos hizo. Para que podamos nosotros en el cimiento de su justicia y de su gracia llegar a ser los hijos de Dios que Él necesita por la eternidad. Usted es llamado con ese propósito. Amado hermano, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó que los hijos de Dios
fueran hijos de Él, eternamente y para siempre. Y hizo algo más todavía. Él preparó de antemano las obras en las que andaríamos todos nosotros. Nosotros no tenemos que andar inventando qué obras vamos a hacer. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Y para eso nos dio dones y gracia en el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que podamos hacer lo que Dios indicó que hiciéramos. Y esto tiene que ver con luz, porque si no hay luz no vemos, y si no vemos vamos a ciegas y vamos derecho a la perdición. De manera que entonces, dice la palabra de Dios, esta gran realidad, esta gran verdad debe de hacer que los hombres crean en Dios, conozcan a Dios. Porque a las personas le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Y todos dicen, sí, sí creo. Pero, amado hermano, la pregunta debería de ser, ¿crees y conoces a Dios? Porque dice, porque Dios se le reveló. La revelación, Dios se le revela a cada quien. Y conoce no a un Dios de la Escritura solamente, sino a un Dios de verdad. Y esto es maravilloso, vivir de esta manera. Para que le glorifiquemos y para que le demos a Él honra, gloria y honor. La palabra de Dios dice que el hombre reprimieron la verdad con la injusticia. ¿Cómo reprimieron la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es Dios. No caminando en la justicia, sino en la injusticia. Carentes de justicia, la cual Dios aborrece, y no aprobaron conocer a Dios. Dice, todo aquel que rechaza a Dios, Dios lo rechaza a él. Amado hermano, la Biblia no dice que Dios rechaza a una persona para que lo rechace. Él dice que cuando una persona rechaza a Dios, entonces Dios lo rechaza a él. Y cuando es rechazado por Dios, queda en constante oscuridad. Y el evangelio es el evangelio de la salvación, es el evangelio de la luz, es el evangelio maravilloso que debemos y podemos predicar. Aprobar que Él es Dios. Las características de la naturaleza de Dios pueden confirmarse por las cosas creadas. Sin embargo, las cosas creadas no pueden manifestar la deidad y la persona de Dios. Amado hermano, los asirios hacían al sol su dios y lo hacían de metales y lo recubrían de oro y lo hacían de madera y decían que ese era su dios porque veían el sol y lo veían grandioso el sol, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿verdad? Dice claramente que las características de la naturaleza de Dios pueden confirmarse por las cosas creadas. Sin embargo, el sol, la luna, las estrellas, las cosas creadas no pueden manifestar la deidad, no son dioses. Tan así, recuerdan cuando Dios le dijo a Ezequías que sí que necesitaba para poder creer, que le había dado 15 años más de vida, y dijo que la sombra se mueva para atrás. Y Dios tomó el sol y lo movió delante de los asirios y delante de todo el mundo, 10 grados. Dios, la deidad, a Dios no lo puede manifestar la creación como dioses. Es lo que Dios hizo. De manera que dice, las características de la naturaleza de Dios pueden confirmarse por las cosas que están creadas. Veo el sol y digo, Dios es poderoso, pero yo no digo, el sol es poderoso. Dios es el poderoso. Las estrellas y el firmamento. Sin embargo, las cosas creadas no pueden manifestar la deidad de la persona de Dios. Pero quiero decirle algo que quiero que esté en su corazón el día de hoy. El sol, las estrellas, los planetas, la Vía Láctea y toda la creación del universo, que son millones, millones de millones de millones de galaxias en todo el universo que no han sido descubiertas y que se siguen creando, no pueden expresar a Dios.
Sin embargo, la palabra de Dios dice, solamente usted y yo, las personas vivientes en Cristo Jesús, solamente el Cristo que vive en nosotros puede expresarse a través de nuestra vida. Algo que el sol no puede hacer, ni las estrellas, ni la luna. Pero el Cristo que vive en nosotros lo puede hacer y lo hace cada día. Al Cristo vivo y sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otro lo negare, yo sé que Él vive ya. A Cristo vivo y sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otro lo negare, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca Él está. Él vive, Él vive, Él vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Diga conmigo, Él vive, imparte salvación. Yo sé que Él viviendo está, vive en mi corazón. Cristo vive en su corazón por la fe, por el amor, la gracia y la justicia divina. El mensaje del Evangelio para este tiempo ese es. El mensaje más maravilloso para toda su familia, los que están en su casa y alrededor de su casa y sus vecinos. Es el mensaje maravilloso que Dios tiene. Que Él quiere que las personas, los hijos, sean hijos de Dios y expresen a Cristo. Expresar a Cristo y la persona de Dios. Las cosas creadas confirman la existencia de un Dios todopoderoso, pero usted y yo somos llamados a vivir a ese Dios todopoderoso, a expresarlo y darlo a conocer. Yo hoy concluyo esta plática con los 3 versículos de la Epístola a Romanos capítulo 1, versos 16, 17, 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Usted que está escuchando por primera vez, usted padre de familia que tiene hijos que no expresan a Dios, que no están viviendo en la naturaleza divina, sino en naturaleza humana. Cierre sus ojos donde está. Usted pidió fe y Dios le dio fe para creer en Jesucristo. Diga en su corazón y con palabras audibles, diga, hoy recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y la sangre de Cristo me limpia por fe de toda contaminación y de todos mis pecados. Hoy creo que la justicia de Dios es el cimiento de mi vida a partir de hoy. Y hoy creo que el amor y la gracia de Dios se hacen visibles a través de vivir en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me guíes a unirme a otros hermanos en la fe para conocerte y servirte. Ese es el deseo de mi corazón. Y doy gracias por este 4 de abril del 2021. Fecha importante en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros hogares. Y que estas 2 semanas sean
de evangelio poderoso de Dios. Amén. Dios los bendiga.